a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the... Hola, soy Celeste y estás viendo Disney Channel. Ah, no, espera, te explicaré qué es la velocidad del sonido. ¿Qué es el sonido? El sonido es el resultado de variaciones de presión en el aire. Estas variaciones de presión activan el tímpano y producen lo que los humanos percibimos como sonido. El sonido se transmite desde el tímpano a través de los huesecillos hasta la cóclea, donde se convierte en señales eléctricas que continúan hacia el cerebro. El sonido es un fenómeno muy interesante, porque de algún modo puede considerarse una reacción humana a la actividad física del aire. Nada es un sonido hasta que alguien no lo oye, pero el movimiento en el aire es en forma de onda. El sonido es algo que se mueve a través del aire, cuando las moléculas chocan en él, y notamos esa presión. De modo que cuando hablamos o algo vibra, lo que hace en realidad es alterar la densidad del aire y cambiarla periódicamente. ¿Qué es la velocidad del sonido? La velocidad del sonido se refiere a la rapidez o dinámica en la que se propagan las ondas de sonido a través de un medio de propagación, aire, agua, tierra, y con determinadas temperaturas. La velocidad del sonido varía dependiendo del medio en que se propague. ¿Cuál es la velocidad del sonido en diferentes medios? Velocidad de sonido en el aire: 342.2 metros por segundo o 1235 kilómetros por hora. Velocidad de sonido en kilómetros: 20 grados de temperatura a nivel del mar y con un 50% de porcentaje en humedad. Velocidad de sonido en agua: aproximadamente 5.735 kilómetros por hora o 1.600 metros por segundo, 4.5 más veloz en el aire. Velocidad de sonido en los sólidos: en un sólido como el acero es de aproximadamente 5.148 metros por segundo. Velocidad de sonido en los tejidos: 1.540 metros por segundo. Velocidad de sonido en la madera: 3.700 metros por segundo. La velocidad de sonido es más rápida cuando el medio es más sólido y la temperatura es mayor. Es más rápido el sólido que el líquido y el líquido más rápido que el gas. El aumento por grado centígrado es de 0.6 metros por segundo. Hola, soy Edgar Guzmán Basulto y hoy les voy a explicar qué es el efecto Doppler y cuáles son los ejemplos que se pueden encontrar en la vida real. El efecto Doppler es el fenómeno físico que se refiere a las formas en el que el observador estático percibe la frecuencia de una emisión cuando la fuente está en movimiento. Fue analizado por primera vez por Christian Anders Doppler en 1845, de ahí su nombre al efecto. Una ambulancia que pasa o un cisne nadando en un lago, la descarga de pelotas tiradas por un lanzador automático de pelotas, son ejemplos de donde hay una fuente que emite una onda, sonido en el caso de la sirena de la ambulancia, o algo en que se puede comparar a una radiación, y un observador estacionario que observa el movimiento de estas fuentes. A medida que la fuente se acerca al observador, la frecuencia de emisión parece aumentar. Esto sucede porque los frentes de onda generados por la fuente a su vez se acercan al observador, al oyente, si hablamos de ondas sonoras como las de la sirena. El ejemplo de la sirena de la ambulancia es muy útil para comprender cómo afecta el efecto Doppler a la percepción. De hecho, un oyente observador percibe variaciones correspondientes a mayor frecuencia de los frentes de onda que se acercan y frecuencia más baja a medida que la fuente del sonido se aleja. Hola, mi nombre es María Rosario del Pino Lechete y explicaré la relación que tiene el sonido con el efecto Doppler. Si alguna vez has ido a una carrera de Fórmula 1 o a una competencia similar, habrás podido apreciar un curioso detalle. El sonido del motor cuando el vehículo se aproxima a un observador es muy diferente al sonido que percibimos del motor cuando el vehículo se aleja del observador. En el primer caso, el sonido se hace más grave conforme se aleja de nosotros. En el segundo, el sonido se hace más agudo conforme se acerca el vehículo a nosotros. Pero, ¿por qué ocurre este peculiar fenómeno? ¿No deberíamos percibir el mismo sonido independientemente del movimiento? La respuesta es no. Tal y como ya explicó el físico austriaco Christian Andreas Doppler, la frecuencia del sonido varía como se produce un movimiento relativo entre el emisor y el receptor, dando así el sonido que nuestro oído percibe. Para comprender más profundamente este fenómeno debemos partir de la base. Una onda no es más que una perturbación en un medio.
Una onda por lo general se propaga en todas las direcciones y cuenta con diversos parámetros medibles que permiten diferenciar infinitas ondas. Entre ellos se encuentra la frecuencia, una magnitud que refleja la relación entre la velocidad de propagación de la onda y la longitud de la misma. Si el foco emisor de la onda se desplaza respecto a un observador estático, la velocidad de la onda respecto a este observador estático será la suma de dos velocidades, la velocidad de propagación propia del sonido y al mismo tiempo la velocidad con la que se desplaza el foco emisor. Este incremento o decremento de la velocidad se traduce a una variación de la frecuencia percibida por el receptor, parámetro que determina si un sonido es más grave o más agudo. Cuando el vehículo se aproxima a nosotros, la velocidad es mayor, y dado que la frecuencia es directamente proporcional a la velocidad, esta también aumenta, haciendo más agudo el sonido que percibe el receptor. Lo mismo ocurre en el caso contrario, si la velocidad de onda es menor, la frecuencia de la onda se reduce y el sonido percibido es más grave. Así que ya sabemos cómo es el sonido en el efecto Doppler. Entre más se aleje algo, más grave es el sonido, y mientras más cerca esté, más agudo se vuelve el sonido.